Hola a todos, soy Abril y bienvenidos a un capítulo más de Ilmato. El tema de hoy va a ser X-Men Primera Generación. La película es una película basada en Marvel Comics creadas por Stan Lee y Jack Kirby con el grupo de ahora sí que de los personajes del mismo nombre. Fue dirigida por Matthew Vaughn, producida por la extinta casa de producción de 20th Century Fox. Actualmente lo encuentran la película en Disney Plus. Bueno, ¿cómo empieza la película? La historia nos narra sobre un niño en Auschwitz que pues tiene una peculiaridad muy interesante. ¿Cuál es? Es que pues él puede controlar la cuestión de los metales, así súper guau. Esto obviamente causa la atención de los soldados amigos del pintor austriaco, los cuales lo llevan con una persona para pues poder desarrollar su capacidad a base de experimentación. Obviamente, pues esto lo dejó muy mal al pobre niño y hizo que sacaran dos cosas importantes que son muy importantes para su personaje, que son sus traumas y su sed de venganza contra un personaje llamado Sebastian Shaw. Y para hacer justicia de todo lo que se hizo durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, este niño crecería y sería Eric Lexer, perdónenme, mi alemán no soy muy buena, que es interpretado por Michael Fassbender. Y se dedicó a ser un cazador de los seguidores de nuestro querido amigo Bigotón. Muchos de estos soldados y muchos de estos científicos hicieron como muchas cosas muy mal, entre ellas experimentación humana. Una vez acabada la guerra, ellos terminan en Estados Unidos, en la URSS y en América Latina, escondidos porque pues lograron escapar antes de ser enjuiciados. Y pues toda esta película se desarrolla durante una época muy tensa del mundo que es conocida como la Guerra Fría. En esta época, tanto Estados Unidos como la extinta la URSS, que es lo que hoy conocemos como Rusia, fueron pues, estaban experimentando, haciendo carreras y pues muchas cosas más. Y tenían como que, o sea, el objetivo final era saber qué pensamiento lograba más. Como les comentaba, la historia se desarrolla en la Guerra Fría y pues todos buscan atrapar pues a estos señores nada agradables. Ellos, o sea, la URSS y Estados Unidos crean sus propias agencias de espionaje como la Interpol, la KGB, la CIA. Pues durante este contexto que se desarrolla la película, está el bloque comunista y el bloque capitalista. El comunista que está pues ahora sí que bajo el liderato de la URSS y el bloque capitalista que es líder representante es Estados Unidos. En este contexto aparece el, un personaje muy importante para lo que es X-Men, o sea, tanto Eric como este personaje siento que son las bases más importantes para X-Men, que es Charles Xavier, que en este caso es interpretado por James McAvoy. Bueno, en la película nos muestran a Charles como una persona que está muy interesado en los trabajos de genética y de mutación. Esto hace que, pues, el gobierno de Estados Unidos lo busque para, pues, ahora sí que detectar otros mutantes y crear un equipo con ellos. Charles, junto con su amiga Mystic, que en este caso fue interpretada por Jennifer Lawrence, deciden apoyar a la CIA y en el camino van encontrando a personajes como ellos. Regresando a lo que es el tema principal, eh, ¿qué tipos de experimentos se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál era su objetivo? Bueno, ellas tenían la rara idea de que iban a encontrar la raza perfecta a base de, pues, experimentaciones nada éticos. La intención era desaparecer razas inferiores y acentuar la raza aria, que es estas personas que eran blancas, altas, de cabello rubio, ojos azules, que si se dan, o sea, si se ven una foto del pintor alemán, se dan cuenta que no tiene nada que ver con lo que él decía y pues obviamente desaparecer a muchas razas. Eh,
y hacían experimentos que tenían que ver sobre todo con el interés de la capacidad y la adaptación del cuerpo en ciertas situaciones extremas como pues estar en presión alta, presión baja, cambios de temperaturas bruscos, el nacimiento de gemelos, el tipo de ojos de color, o sea, querían ver qué tanto es la adaptabilidad, querían pues ahora sí que poner en juicio lo que había hecho lo que había propuesto Charles Darwin. Am, También tenían como que el objetivo de buscar cuestiones de enfermedades, de padecimiento, vacunas, curas, pero todo esto a base de procedimientos inhumanos y ejecuciones. O sea, me refiero a que en este caso, pues, o sea, yo no digo que sea malo que haya procedimientos, pero el hecho del cómo lo haces, qué tipo de ética haces, creo que habla mucho de una persona, ya que, pues, en este caso fueron demasiados inhumanas y ya van a saber por qué. Hicieron varios, bueno, cómo se realizaban eso debido a los campos de concentraciones que están reproduciendo con la, bueno, una de las cosas que hicieron fue unos campos de concentraciones con interés de reproducir a la raza humana, pero con esta idea de la raza aria. Esto para poder sacar la raza más pura y ahora sí que la que más podía sobrevivir a este entorno. Uno de los casos en la vida real que siento que es un tema que, bueno, ha de ser una carga psicológica para esta persona es Annie Friedrichsdal, que es Frida en la integrante del grupo de ABBA, pues ella salió de este tipo de experimentos. La verdad, creo que hay varios artículos sobre ella, sobre este tipo de experimentación, y la cual ahora sí que pues no le ayudó mucho. Hubo muchas personas que hicieron este tipo de experimentación y entre ellas está una personaje muy polémico llamado Joseph Mengele, mejor conocido como el Ángel de la Muerte. Fue antropólogo y médico militar de la SS y se especializaba sobre todo en temas de gemelos. Él estudió en la Universidad de Frankfurt medicina y pues con todo esto que hizo de manera inhumana, terminó en parte de los juicios de Nuremberg, que es ahora sí que unos juicios en los que se llevaron los seguidores sobrevivientes de el señor del bigote para pues ahora sí que poder tomar, para poder enjuiciarlo sobre todo lo malo que habían hecho durante esta época. Y pues nadie sabe cómo logró huir de los juicios, pero terminó refugiándose en América Latina, sobre todo en Brasil, en donde pues hay rumores que pues que sobrevivió y que continuó haciendo sus experimentos sobre gemelos, sobre la cuestión de los ojos, eh, o sea, todo lo que había empezado en la Segunda Guerra lo terminó haciendo allí. La persona fue encontrado desvivido en 1979 en Brasil, lo encontraron ahogado y me parece que fue su hijo el que lo encontró, el que pues ahora sí que denunció que se había muerto. Yo siento que este tipo de personas eh, no debieron sí de terminar pagando porque lo que hicieron es muy inhumano independientemente de qué religión creas, qué tipo de raza creas, eres. Y pues la verdad es complicado, complicado porque pues no, o sea, como tal, no hay una justicia para las víctimas. Entonces, yo creo que es como medio complicado esta situación, que en los juicios de Nuremberg sí exactamente aparecen. A mí se me hace un poco extraño que no sepan quién ayudó a este Mengele a escapar, pero yo creo que debió haber sido frustrante para las víctimas sobre de que no tuvieran justicia como tal y que nunca pagó las consecuencias realmente de lo que hizo. O sea, estar escondido y seguir haciendo tus experimentos es una de las cosas como que no siento que realmente haya pagado en vida. Otro de los temas que pues también tocan durante la película de X-Men, como se los había comentado, es la Guerra Fría.
¿Qué fue la Guerra Fría? Fue un periodo de entre 1947 y 1991 que, pues, causó una rivalidad entre la URSS y Estados Unidos por el control ideológico de demostrar quién era mejor en diferentes aspectos, como lo social, lo económico, lo militar, cultural, y creo que uno de los ejemplos más importantes es la guerra espacial, porque tanto Estados Unidos como la URSS hicieron, pues, ahora sí que todo tipo de experimentación, de viajes para saber quiénes habían llegado, quién sería el ganador de esta carrera espacial. Enviaron un montón de animales antes de enviar a una persona al espacio, y creo que es un poco lindo saber que, pues, hace unas semanas se realizó el viaje de Artemis 2 a la Luna, que, bueno, ahorita nada más va a ser la rotación a la Luna, no va a ser un aterrizaje como lo fue en la de 1969. Y bueno, esta guerra fue uno de los puntos más culminantes, si no es que el más tenso, fue con la tensión de la Bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961. ¿Por qué ocurrió esto? O sea, ¿qué fue lo que hizo que terminara eso que claramente hace referencia en la película, que creo que es uno de los temas que más abordan? Pues fue un punto culminante en demostrar quién podía predominar de manera ideológica en el mundo. Eh, la verdad, como a estas alturas de la vida ya no está tan bien visto como en lo que fue la guerra de Vietnam y las 2 Coreas. Creo que en otra película que más, ahora sí que más se demuestra es en la película de Forrest Gump, cuando él regresa de la guerra de Vietnam, me parece, y o sea, están en Washington y entonces está ahí caminando con su traje de uniforme y entonces los hippies le dicen: "Oiga, oye, ¿por qué no habla sobre la guerra de Vietnam y que no sé qué?". Y que, o sea, es una escena un poco chusca de que, pues, empieza a hablar el pobre Forrest y que le desconectan ahora sí que el micrófono, y creo que eso es una de las cosas que este, más refleja bien esta situación de cómo se está viviendo de manera cultural, por lo menos en Estados Unidos, sobre la guerra de Vietnam. Entre las 2 principales figuras que aparecen en esta guerra fue Khrushchev y Kennedy, que, pues, era como de: "No, pues, es que tú vas a apuntar, yo voy a ahora sí que apretar el botón", como diría Mateo Marcos en su canción Cuando sea grande, eh, y pues, es como de, pues no, o sea, estaban como en tensión de a ver quién era el primero en lanzar un misil, porque esto es algo que se vio en eso. O sea, el otro nombre de la bahía de la invasión de la bahía de Cochinos, o la crisis de la bahía de Cochinos, es la crisis de los misiles, ya que, como les comentaba, la tensión era ver quién primero, comenzaría esa guerra atómica, o sea, iba a ser una guerra devastadora, y porque, pues, o sea, me parece que son bombas de hidrógeno lo que iban a lanzar, o eso es lo que se dice. Eh, y también otra de las cosas que y bueno, cómo se desarrolló esto, todo empezó con Estados Unidos, siendo Estados Unidos, que puso misiles nucleares en Turquía, por lo que, pues, o sea, como que la se sentía muy tenso, güey, o sea, se sentía súper tenso porque es como de, me estás poniendo una bomba en el patio de mi casa o cerca de mi casa, y no se me hace justo de que tú pongas una bomba en mi casa. Entonces, la URSS, ¿qué hace? Pues, hace lo mismo, pero en Cuba. O sea, estaban en tensión a ver de quién demonios disparaba primero el primer misil. Obviamente, esto nunca sucedió y provocó o sea, eso sí, de por sí ya había tensión. Entonces, la verdad es que esto hizo que escalara a otro a o ahora sí que a otro nivel, y eso iba, o sea, si Estados Unidos o la URSS hubieran, lanzado un misil, hubieran provocado lo que sería la Tercera Guerra Mundial, y eso es algo que nadie quería. Pues, ¿qué fue lo que desencadenó? Mala comunicación, porque, pues, como se ve en la película, nos demuestra que ellos no sabían.
o sea, la información que recibían era muy ambigua, era como de, o sea, sí sé que tiene misiles, pero ¿cuándo me los va a pagar? ¿Cuándo van a disparar? O sea, ¿cuándo van a atacar mi casa? Y, o sea, era una tensión de ese tipo, de que los misiles iban a ser enviados en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos literal entra en pánico, entró en shock y lo que hacen es enviar tropas a Cuba, pero se les olvidó algo importante, que creo que es lo que terminó desatando la crisis de Cuba, que fue que pues se les olvidó, o sea, su peor enemigo fue el horario. O sea, ese fue el peor enemigo de que, así como Napoleón fue el invierno, a Kennedy fue el uso horario, lo cual es algo irónico si me lo preguntan. Entonces, ¿qué pasó después de esto? Pues la verdad, se dieron cuenta, pues fue un fracaso para Estados Unidos. O sea, no iban a ganar y dejado mal públicamente tanto a Khrushchev como a Kennedy. Esta cuestión de la bahía de cochinos. Y de hecho sacaron muchos caricaturas atacando, criticando sobre la posición de Kennedy. Que pues sí estuvieron seguros los dos, es que si Estados Unidos o la URSS lanzaban el primer misil, el otro país iba a tomar represalias. Entonces, como que pues al final los dos terminaron desistiendo. Me parece que Khrushchev terminó renunciando al cargo y pues Kennedy terminó con su desvivisión porque muchos no estuvieron de acuerdo con esto que pasó. Entonces, ¿qué puedo retomar ahora sí que de esta película? ¿Cuáles son mis conclusiones? Que es como que lo más cercano a lo que era el muro de Berlín, porque para los que no sepan, Berlín estuvo dividido, no, a Berlín, Alemania estuvo dividida en dos, en Berlín Occidental y Berlín Oriental. Uno pertenecía a Estados Unidos, el otro pertenecía a los. Y por las cuestiones ideológicas fue lo que más les costó a los dos. Y es algo que se ve súper bien reflejado en la película de X-Men Primera Generación. O sea, como esta cuestión de la división que también fue a raíz de la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Como les comentaba, hubo mucha influencia en cuanto a lo cultural, sobre todo después de la guerra de Vietnam, que Estados Unidos terminó perdiendo y mucha gente pues ya no estaba de acuerdo en que hubiera guerras, porque era como de, ¿por qué tengo que estar pagando yo las consecuencias de los líderes? Entonces, por eso. Y una cosa interesante es que eh, una de las, ahora sí que se dieron cuenta durante esta cuestión de la crisis de los misiles que uno de los grandes problemas era que pues podrían empezar una guerra nuclear y terminar sin gente. Entonces, sin gente, ¿a quién gobiernas? Y también nos demuestra esta información poco clara que tenían los dos gobiernos, porque es como de, él me dijo, pero escuché rumores, pero no estoy segura si me va a atacar, en qué momento me van a atacar. Lo único seguro es que sé que si ataco me van a tener represalias. Entonces fue muy desgastante y al mismo tiempo, pues como que habían abierto demasiados frentes, tanto en Asia como en Medio Oriente, como en África, para ver quién imponía, si el capitalismo o el comunismo. Que, bueno, creo que todos sabemos quién terminó, ahora sí que pues ganando. Y pues a raíz de la crisis de los misiles se desarrolló la Operación Mangosta, que tenía el objetivo de quitar a este Fidel Castro del poder, cosa que nunca lograron, que era uno de los objetivos principales del ataque de la valla de cochinos. Entonces, pues yo siento que para hablar sobre la Guerra Fría es un tema muy, muy interesante, sobre todo con este aspecto. Entonces, pues la verdad, no se lo tomen, creo que es de las películas que más tocan bien el tema de la cuestión de esta tensión que había entre Estados Unidos y que había entre Estados Unidos y la URSS, por lo que o sea, no digo que se crean todos,
pero sí como para acercarse, si quieren investigar, es como una etapa, a pesar de es muy, ay, ¿cómo le digo? A pesar de que es una etapa muy tensa, muy conflictiva, o sea, hay muchas guerras, es muy interesante de estudiar debido a todo esto que se va desarrollando. Eh, la También el tema de la Segunda Guerra Mundial, me gustó cómo lo tocan, cómo lo abordan, cómo afectó a Eric en su vida en general, en su desarrollo, por lo que creo que es muy interesante todo este contraste, todo lo que le pasó, que bueno, las consecuencias, las secuelas de lo que él vivió, que yo quiero asumir que mucha gente que estuvo ahí y que sobrevivió fue parte de lo que vivió, y que pues mucha gente no tuvo justicia, otros sí, como los cazadores de sí. Entonces, yo creo que para acercarse a este tema creo que vale la pena mucho como un primer acercamiento, y sobre todo esta estructura de cómo pensaban los 2 bandos, porque siento que es algo que, pues, ahora sí que fue algo que ninguno de los 2 bandos vio venir. Sería todo de mi parte. Espero que les hayan gustado y los espero en el próximo capítulo.